bautizo de Jesús. Aquel texto en donde se dice que Jesús experimenta esa voz del Padre que le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti están mis complacencias, y a partir de ese momento Jesús experimenta a Dios de forma muy diferente a como lo experimentaban los judíos de su tiempo. Es decir, ya no es solamente el Dios trascendente, al Dios que hay que rendirle culto, al que hay que ofrecerle sacrificios, el Dios juez al que hay que complacerlo cumpliendo la ley, sino sobre todo ese Dios interno, tierno, que nos comunica vida, que nos dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, de donde empieza a nacer esa fuerza y esa energía que en Jesús se transforma en una fuerza tan especial que lo lleva a dar un testimonio especialísimo del amor, de ese amor interno que descubre de Dios, especialmente a los pobres de su tiempo. Entonces Jesús se experimenta en ese bautizo de Juan no solamente al Dios juez o al Dios trascendente, sino al Dios Abba, al Dios Padre, al Dios amor, al Dios que está no allá, sino dentro de Él, y por lo tanto dentro de cada hombre y de cada mujer. Por eso Jesús va a decir a Abba, Padre nuestro. Y esto es fundamentalmente el fundamento del anuncio de Jesús. Podríamos decir que Jesús tenía en su corazón dos grandes pasiones: la experiencia de Dios amor como Padre, y ese amor que necesariamente tiene que comunicarse a los demás como fuente de vida y de liberación, y que se le llama también, o él le llamó, el reino de Dios o el reino del Padre. Bien, el Evangelio de San Marcos es el más histórico y nos narra el acontecimiento muy probablemente en el año 27, cuando se realiza este bautismo en el Jordán por Juan el Bautista, Marcos 1, 9, 11, o si alguno lo quiere ver en su propia Biblia. Pues fin, esta experiencia de Jesús es el que lo marca profundamente, y a partir de esta experiencia Jesús ya no volverá a ser el mismo. Solamente cuando alguien experimenta profundamente este amor profundísimo del Padre, empieza a descubrir una novedad que le hace feliz. Y solamente cuando alguien se siente amado, como Jesús se sintió amado en esa experiencia de Dios, puede hacer cosas trascendentes y maravillosas. Y aquí está un punto muy importante para nosotros, porque nosotros no podemos evangelizar y no podemos hacer ningún tipo de pastoral, ni en la ciudad, ni en la parroquia, ni en ningún lugar, si no está viva en nosotros la experiencia de este Dios amor tierno, que nos comunica su vida, que nos comunica su alegría, que nos comunica esta capacidad de ser libres y de anunciar una nueva manera de vivir. Es muy importante que nosotros reflexionemos en este momento cómo está nuestra experiencia de Dios como Padre. Bien, pues en este texto de Marcos 1:14, Mateo 4:17, Lucas 4:43, que dicen que son textos programáticos que orientan una misión de Jesús, porque en estos textos se ve Jesús actuando en Galilea, predicando una nueva y alegre noticia. Y la primera pregunta es si lo que anunciamos en la ciudad es alegre, o anunciamos en nuestra parroquia, en nuestras comunidades, la alegría del Evangelio, porque el reino de Dios está llegando, dice Jesús, y este es el mensaje central de su predicación. El reino de Dios está llegando, la soberanía de Dios sobre este mundo donde hay dolor, donde hay muerte, donde hay injusticia, está cambiando, porque Dios está impactando con su amor y con su ternura esta realidad.
El reino o reinado de Dios no es algo abstracto, no es una idea metafísica, no es algo lejano, no son ideas, sino es una acción de Dios, amor en la realidad, donde Él interviene, crea, transforma, actúa, y de esta manera esta gran pasión que Jesús tuvo por vivir y por morir, que fue precisamente transformar esa realidad, haciéndola agradable a los ojos del Padre, que llenó de pasión y de alegría a Jesús a lo largo de todo su ministerio. El reino no es una realidad geográfica ni tampoco política, ni siquiera es una realidad cultural o litúrgica. Es una actividad de Dios que va transformando poco a poco esta historia injusta que nosotros conocemos, o a veces inhumana, o esta historia de pobrezas y de limitaciones. Dios interviene y dice el Antiguo Testamento, desde el Éxodo lo sabemos, va liberando a su pueblo esclavo de Egipto, y esta palabra liberar es central en la experiencia de Jesús y en la mística del reino de Dios. El reino de Dios no es otra cosa más que liberar a esta humanidad y liberar al hombre en su ser interno de todo lo que impide que sea pleno, de todo lo que impide que tenga una vida de felicidad, de desarrollo de todas sus capacidades, en donde no hay opresión, en donde el ser humano se siente con esta vocación maravillosa a tener una plenitud de vida. Y esto es finalmente lo que Jesús va predicando, la libertad. Por eso, más que hablar del reino de Dios, hay que hablar del reinado de Dios, porque el reinado de Dios es ya una acción en movimiento. Dios no es un ser estático, sino dinámico, que está actuando. Dice Jesús, el Padre trabaja, yo también trabajo. El reinado de Dios es lo que ocurre sobre este mundo cuando Dios, amor, reina en él y en el corazón humano, porque la única forma que tiene Dios de reinar en nosotros no es con el poder, sino es amando. Y el que no experimenta el amor y no ama, no sabe qué es el reino de Dios. Por eso el reino es una realidad histórica, metahistórica. ¿Qué significa eso? Que el reino de Dios no es para después de esta vida. Dios quiere reinar aquí y ahora, en este aquí y en este ahora de la historia, en la vida concreta de los seres humanos, en su situación de enfermedad, en su familia, en su trabajo, en su pobreza, en su estudio, en la cocina, en la política, en la economía, en la cultura, en la ciudad, en el hogar, en todas las realidades humanas. Dios quiere estar presente, y quiere estar presente como aquel que va comunicando vida y libertad. Entonces, lamentablemente nosotros hemos convertido a Dios simplemente en una ideología, hemos convertido a Dios en una palabra, hemos convertido a Dios en un pensamiento, y hemos muchas veces olvidado que Dios ante todo es ese espíritu que palpita en la vida de los hombres, y no solamente de los hombres, de la creación entera, y que está transformando esta vida y que la quiere llevar cada vez más hacia su plenitud. Dios es amor, y el amor, no muerte, es esta plenitud que va poquito a poquito, a veces dolorosamente, difícilmente, pero esta plenitud a la que vamos caminando todos. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que hay en la espiritualidad del Evangelio algo que también se llama el antirreino. El antirreino es lo contrario
al amor y a la libertad. El antirreino es el poder, y el poder es lo que oprime. No hay nada más grande que se oponga al poder de Dios o al amor de Dios que es el poder terreno. El amor es servicio, ya lo sabemos. Jesús lavó los pies de sus discípulos. En cambio, el poder terreno es opresión, es dominación, es control del otro. Dominación y opresión que provocan injusticia, miedo, culpa, las tres grandes enemigos del reino de Dios o el reino del amor. Aquí tendríamos nosotros que pensar en esas estructuras, no solamente familiares, sino también sociales, políticas, económicas, que vive la ciudad, que vive el mundo y que a veces impiden que el reino de Dios se realice. Esto es como un antirreino, ese poder opresivo que impide el crecimiento libre de la dignidad humana. Cuando Jesús tiene aquella experiencia de su bautizo, esa experiencia de Dios amor en su vida que lo transforma y que lo cambia como judío religioso y que le hace sentir, descubrir que Dios está vivo y presente y que quiere la vida de los hombres y que no está de acuerdo con el dolor y con el sufrimiento de nadie. Entonces viene también en Jesús una segunda como intuición. Jesús miró a su alrededor y descubrió pobres y oprimidos, descubrió pecadores que al igual que él iban llenos de esperanza ante el grito de Juan el Bautista que los invitaba a la conversión. Aquellos pecadores, en último término, digamos en sentido amplio, significan los oprimidos, los rotos, los enfermos del alma, los enfermos del cuerpo, los pobres, los últimos de los últimos, los frustrados, los que han perdido la esperanza, los que creen que no valen, los que viven como muertos, padeciendo su propia muerte y provocando la muerte de los demás. Como ustedes se fijan, este es el verdadero sentido del pecado. El pecado no es simplemente el pecado moral, como lo conocemos nosotros en el sentido de los malos pensamientos o las malas acciones. Es algo mucho más profundo. Es la opresión que impide que los seres humanos verdaderamente vivan con libertad, con dignidad, con alegría. Y del corazón de Jesús brotó esta nueva experiencia o esta nueva gracia de una nueva manera de ver a los otros, esos pecadores que estaban, dice Marcos, junto con Jesús en fila para bautizarse por Juan, y Jesús descubrió que esas personas eran sus hermanos. Papá los ama, Abba los ama. Ya no solo es mi Padre nuestro, sino que ahora es nuestro Padre. Vengo a decirles a todos ustedes que también como yo, tú eres mi hijo amado, también ustedes son hijos de papá y también son hijos amados. Y Jesús, a partir de esta experiencia interna, se entrega a esa misión con todo su ser. Quiere que los pecadores experimenten como Él experimentó esta certeza. También ellos son hijos e hijas amados de Dios Padre Celestial y valen mucho y no merecen vivir oprimidos por el mal, ni por el pecado, ni por el dolor, ni por el sufrimiento, ni por la pobreza. Parafraseando un poco el sentimiento de Jesús, si yo soy hijo de Abba, tú también eres hijo de Abba, tú leproso, tú publicano, tú prostituta, tú pecador, también tú eres hijo amado de Dios y por tanto eres mi hermano. Digamos juntos, Padre nuestro. Por tanto, el reino que Jesús anuncia, lo importante no es llegar solamente como una experiencia personal a descubrir que Dios me ama y esa es la finalidad de mi religión,
Descubrir que Dios me ama, esa sería una espiritualidad de ojos cerrados, y yo diría hasta una espiritualidad egoísta. El verdadero proyecto de Jesús es ante todo pensar en aquella experiencia en donde Jesús se identifica con aquellos otros seres humanos que también descubre que son hijos de Dios, que son amados como Él es amado y que por tanto merecen vivir y merecen vivir en plenitud. Jesús nunca dio una definición del reino, pero lo explicó y lo vivió de muchas maneras, principalmente en su manera de actuar hacia los enfermos. Sabemos que una de las cosas por las que Jesús más se preocupó fue por la salud de la gente, la dignidad de los pobres, de los oprimidos, de las mujeres, de los que eran marginados por la ley religiosa porque eran considerados pecadores, los que más sufrían. Y el Espíritu del Señor, el mismo Jesús dice en Lucas 4, está sobre mí porque ese espíritu de vida me empuja a anunciar a los pobres esta buena noticia, que no están solos, que el Padre los quiere como me quiere a mí, y que podemos decirle Padre nuestro. Así comprendemos que el reino de Dios que predicó Jesús es fundamentalmente humano. Lo que está en juego es la vida del ser humano, que el ser humano viva en plenitud, que todos los seres humanos se realicen en este reino con todas sus capacidades físicas, intelectuales, espirituales, sociales. Por tanto, no es un reino para la otra vida, sino para esta vida, porque no existe una doble vida, solamente existe una, esta vida. Y esta vida nosotros esperamos que sea eterna, pero no podemos esperar la eternidad mientras no vivimos ya desde aquí esa experiencia del amor de Dios. Sería un engaño querer vivir una fe, una religión, solamente para salvar nuestra alma después de la muerte y dejar que el sufrimiento y el dolor haga presa de tantos seres humanos, porque Dios quiere reinar aquí y ahora, en cada ser humano, en cada familia, en cada país, en toda la raza humana. Entonces hemos de comprometernos con esta experiencia del reino, porque esta vida es ya la vida eterna, y porque ya desde hoy somos ya hijos de Dios, y ya desde hoy somos inmortales y estamos llamados a vivir plenamente ya desde aquí, sí, con esperanza, pero también sumamente comprometidos, generando lo que Dios quiere generar ya en el corazón de sus hijos, que es un mundo nuevo. Bien, Jesús cree que es posible vencer el mal, pero no con la violencia, sino con la fuerza del amor, que es posible perdonar incluso tanto mal. Una de las experiencias más grandes de Jesús fue perdonar, creer que es posible superar la guerra sin odio, la miseria, y superar el poder que nos oprime, optando por un mundo fraterno de amor y de paz. Esto es muy importante porque en un mundo y en una sociedad donde hay tanto dolor y donde hay tanto sufrimiento, generalmente incluso a los cristianos nos sale en algunos momentos hasta el anhelo o el deseo. Decimos justicia, pero a veces quizás sea resentimiento, quizás sea deseos de venganza, quizás sea violencia con la que también nosotros queremos cambiar el mundo. Bien, pues este reino es un don. Jesús dice que es el reino de Dios, porque es un don de amor gratuito. Este reino no se nos da como mérito nuestro, no nace como
consecuencia de nuestras solas virtudes o de nuestras capacidades humanas. El reino de Dios es un regalo y se tiene que acoger como un regalo que ya está aquí entre nosotros. Hay que desenvolverlo, hay que observarlo, hay que ponerse el traje para estar en la fiesta de la vida y desde allí empezar a ser testigos de ese reino de Dios. Bien, pues ahora quisiera hacer una pequeña pausa para hablarles sobre cómo podemos comunicar este reino de Dios en la realidad de la urbe, o cómo podemos ser testigos nosotros de el amor de Dios, el amor de Jesús, el reino de Dios en la ciudad.